Hola amigos, buenos días. Si a tu perro le han detectado algún tipo de cáncer o bien tiene desde hace un tiempo un problema de epilepsia, la dieta cetogénica es algo que se lleva utilizando desde hace muchos años en veterinaria. No es una moda de los últimos años ni para que los perros pierdan peso, aunque lo van a hacer también, pero no se busca ese fin con ese tipo de dieta, ¿vale? En este vídeo pues te voy a explicar cómo tienes que hacer esta dieta para que mejore y mucho tanto el posible cáncer o tumor que padezca tu perro como los síntomas que pueda tener por una epilepsia. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo te lo cuento. Si todavía no la conoces, las dietas cetogénicas o dietas keto son dietas que consisten en hacer que la persona o el animal en este caso ingiera muy poquita cantidad de hidratos de carbono, un nivel alto de ácidos grasos y una cantidad media o baja de proteína. De manera que se van a producir en la sangre un incremento de los llamados cuerpos cetónicos, un producto del metabolismo de las grasas, porque el hígado va a trabajar produciendo o movilizando más grasas del organismo. Esto en humana, si lo conoces ya lo que es la dieta, esto se aprovecha pues para perder peso, pero como veremos va a tener también su aplicación en patología veterinaria. ¿Y qué va a hacer la dieta cetogénica en estos perros? Pues, por ejemplo, si vuestro perro tiene un cáncer, tenéis que pensar que las células tumorales, las células cancerosas, son células que básicamente se alimentan de glucosa pura, de azúcar, en su estado más natural, es decir, la glucosa tal cual. Por lo tanto, es un buen complemento del tratamiento veterinario, es decir, que le des la dieta keto, la dieta cetogénica, no quiere decir que no sigas dando la medicación que tu veterinario te haya recomendado para tu perro, ni se te ocurra quitarla. Pero sí que lo que va a hacer es que al bajar tanto el nivel de glucosa en sangre, las células del tumor tengan más problemas para progresar, van a crecer menos rápido. Pensar que si crecen menos rápido, la probabilidad de que tengan luego de saltar y hacer una metástasis y que el tumor nos pase, yo qué sé, del riñón al hígado o del hígado al cerebro, pues va a ser mucho menor. Se trata que de forma natural esta dieta lo que hace es eliminar el principal nutriente de la célula tumoral. Ya os digo, la célula tumoral prácticamente solo come glucosa. Y si en la sangre no hay glucosa, esa célula no tiene capacidad de alimentarse y va muriendo poco a poco o se reproduce mucho más lentamente. Y otro efecto que tiene la dieta keto es que lógicamente no va a curar la epilepsia, es decir, para un perro que tenga epilepsia hay que darle el fenobarbital, eso no os lo va a quitar nadie. Pero sí que si el animal periódicamente lleva ese tipo de dieta que tiene menos glucosa, la intensidad, la fuerza con la que se va a dar ese ataque epiléptico va a ser mucho menor. Y esto no es un invento de ahora. Esto, de hecho, hace años se empezó a utilizar en humana, estoy hablando del siglo pasado, las dietas cetogénicas para reducir la intensidad de los ataques de epilepsia en niños. Básicamente es eso, porque quitas esa glucosa en sangre y las convulsiones se producen con mucha menos intensidad. Las células encargadas de gestionar ese proceso de la convulsión, pues también les estás quitando esa fuente de alimento. Y básicamente se trata de eso. No es que cure, por favor, no me malinterpretéis, no cura la epilepsia. Pero si yo tuviese que mi perro fuese un perro epiléptico, lo tengo clarísimo, le practicaría una dieta lo más similar a una dieta cetogénica, con muy poca glucosa, como esta que os he comentado. Otros usos, pues lógicamente, si le dais a un perro una dieta cetogénica, el animal va a perder peso. Con lo cual, si tiene un problema de artrosis, si tiene un problema de displasia de cadera, todos los problemas donde el peso del animal agrava la artrosis, agrava
el daño que el animal tenga en su articulación, pues nos va a venir de perlas. Simplemente, no tiene ningún misterio. Menos peso, menos daño en la articulación, no hay nada más. Y en cualquier caso, lo que sí que os tengo que decir es que no seáis vosotros el que tome la decisión de llevar una dieta cetogénica o dieta keto en vuestro perro, tal cual. Tiene que llevar una supervisión de vuestro veterinario, más que nada porque si se va aplicando durante mucho tiempo, el perro ya no es que solamente pierda peso, sino es que puede tener una atrofia muscular que tampoco es deseable, ¿vale? Estamos, como siempre en medicina, jugando con los extremos, pero ya os digo, para perros con cáncer y para perros con convulsiones por epilepsia, en ataques epilépticos, es la mejor alimentación que puedes dar y es un complemento al tratamiento que os va a recetar vuestro veterinario, ya sea el fenobarbital para el caso de la epilepsia o ya sea el producto que se os esté dando para el tratamiento del cáncer. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué composición tiene que tener una dieta keto para un perro con cáncer o con epilepsia? Pues básicamente va a ser una dieta que tenga entre un 60 y un 70% de grasas. Grasas que básicamente se utilizan margarinas, aceites de oliva. Si a vuestro perro admite o no le sienta mal el aguacate, dar periódicamente también aguacate, es decir, alimentos que hay que hacer un estudio pormenorizado de cada perro, alimentos que no le sienten mal pero que tengan mucha grasa. En segundo lugar, entre un 20 y un 30% de proteína que tiene que ser proteína de alta calidad. Estamos hablando, por ejemplo, de pues carnes de pollo, pechuga de pavo, ternera, sin grasa, evidentemente, las partes más nobles de la ternera. Es decir, alimentación que sea puramente de proteína. Pescado blanco también es muy adecuado, etc. Y ya por último, el último 10%, aunque es una dieta que prácticamente no lleva hidratos de carbono, en este caso sí que tenemos que dar una pequeña parte de hidratos de carbono, pero van a ser hidratos de carbono de liberación lenta, es decir, que no provoquen picos de azúcares en sangre. Y esto se consigue mediante el uso de verduras de hoja verde, mediante, por ejemplo, el uso del brócoli. Aquí os pongo un vídeo explicándoos cómo utilizar el brócoli en perros, mediante el uso de calabaza, el uso de batata, productos que tienen hidratos de carbono pero que los liberan muy lentamente. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.